important per sumar i no mirar la clasificació, no? Tot i que no hagin començat molt bé, rival perillós. Bueno, la clasificación ahora, ni la clasificación ni las estadísticas prácticamente hay que mirar, todavía es muy pronto y bueno, sí que hay que mirar los partidos que han jugado y la verdad que han jugado partidos muy difíciles, ¿no? Han jugado prácticamente contra equipos de arriba y el único partido que ha jugado contra un equipo de nuestra liga lo ha ganado con solvencia, así que bueno, poco de mirar clasificaciones y mucho de mirar al rival. ¿Cómo está Secu? ¿Podrá jugar mañana? Bueno, Secu no ha entrenado desde hace, no lo sé, 3 semanas. Ha ido entrando paulatinamente y ahora mismo, bueno, está en ese proceso de que podría entrar, ¿no? Vamos a ver qué sensaciones tiene mañana y si está para jugar, pues jugará y si no, no, pero vamos, no vamos a arriesgar la salud del jugador por meterle a toda prisa. ¿Dónde has puesto más el acento en el Granada esta semana a la hora de preparar el partido? ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, tiene muchas cosas a nivel táctico. Es un equipo que juega bien, que sabe a lo que juega, que tiene, bueno, muchísimas variantes y entonces son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de preparar el partido, de estar muy concentrados, de tener muy buena comunicación, porque requiere de todo eso, ¿no? De estar muy pendientes de cada una de las cosas que pueden hacer porque tienen, ya te digo, muchísimas variantes, tienen jugadores de mucha calidad, interpretan muy bien el juego. Bueno, es un equipo que me gusta cómo juega y que lo está haciendo bien. O sea, ya te digo que ahora mismo no es... Hay que mirar más el juego que los resultados, ¿no? Había cuenta de que ha jugado pues, contra Unicaja, contra Barça, contra en Tenerife, que es un equipo súper difícil, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando y ellos lo están haciendo bien ya. Nacho, el equipo ganó en Vitoria, puso contra las cuerdas a Valencia, la situación de la clasificación es holgada, por decirlo así. No te voy a decir si temes relajación, pero sí que has insistido al grupo en que precisamente este tipo de partidos y más en casa es el que puede hacer pues engañarnos a todos, por decirlo así. Bueno, a nosotros no creo que nos engañen, a nosotros, al cuerpo técnico seguro que no. Y creo que a los jugadores tampoco, a los que, por lo menos a los que tienen experiencia en la liga. Este es uno de los rivales de nuestra liga, para nosotros el partido de mañana es muy importante, cada punto de ese partido es muy importante, ya sea a favor o en contra. Y desde luego más importante que el partido de Valencia y más importante que el partido de Baskonia. Es un partido, Nacho, para dar un poco el paso adelante en el rebote que está reclamando en los últimos partidos. Bueno, cada día es una lucha, ¿no? con ese tema. Bueno, estamos entrenando mucho, ya sabemos que las características nuestras como equipo. Bueno, y espero que poco a poco vayamos mejorando en todos los aspectos del juego, no solo en ese. Justamente eso. Te quería preguntar por eso, Nacho. No sé si crees que el equipo está alcanzando un poco esta madurez que por los primeros partidos no tenía, pero que si crees que ahora con los partidos de los últimos 2 que el equipo ha hecho este pase adelante. Bueno, yo creo que todos los equipos vamos mejorando, todavía a todos nos queda margen de mejora. Nosotros yo creo que además cuando recuperemos a los lesionados, pues deberíamos todavía tener un espacio más amplio para mejorar, pero todos estamos en ese proceso y yo creo que hasta dentro de un mes o 2 no veremos la mejor versión de ningún equipo. ¿Se sigue buscando en el mercado para incorporar un base para cubrir la baja de Evans o el tema está cerrado de momento? Bueno, siempre miramos el mercado, siempre hay que estar atento a cualquier circunstancia que se pueda dar y cuando tienes un lesionado, pues más. Cada día que pasa hay menos posibilidades de fichar a nadie, digamos, ¿no? Porque cada día que pasa es un día menos que queda para la recuperación de Sano, ¿no? Entonces vamos a esperar, de momento va evolucionando bien, si hay algo que pensemos que nos pueda mejorar o que nos pueda ayudar mucho y que podamos hacerlo, pues traeremos y si no, no. Pero bueno, como os dije la semana pasada, tenemos muchísima confianza en los 2 bases que tenemos y ya quedó claro el último partido. Los 2 lo están haciendo muy bien y si trajéramos a alguien sería para ayudarnos, no en ningún caso para tener más notoriedad que los jugadores que están ahora mismo.